Ahora abrimos semana y tertulia para analizar la actualidad. Hoy con David Vidario, bienvenido. Muchas gracias. Y Ana Galán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bien, bueno. Llevamos una semana. Empieza la semana, pero creo que no la hemos terminado del todo porque desgraciadamente vuelven a ocurrir. Y actualidad y más actualidad. Bueno, se cumple una semana de la muerte de la educadora social en un piso tutelado en Badajoz. Los 3 menores presuntamente implicados continúan en el centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nesi. Precisamente este fin de semana se ha registrado un incidente y, según hemos confirmado, uno de los investigados por el homicidio de Belén está implicado. Cristina Bodión. Sí, concretamente se trataría del menor de 15 años que habría protagonizado otro incidente, en este caso contra una educadora de este centro de cumplimiento de medidas judiciales, Marcelo Nesi de Badajoz. Según ha podido saber Canal Extremadura, se habría enfrentado por no querer aceptar las normas del centro. La habría amenazado, llegándose a abalanzar sobre ella, pero fue frenado por otros trabajadores del centro. La dirección ya habría tomado medidas, lo habría apartado del módulo en el que se encontraba, aislándolo de nuevo. Este incidente no es el único que ha habido este fin de semana en este centro. También hemos sabido que otro interno habría arrancado los perfiles de plástico del muro del patio para utilizarlo como arma, pero fue interceptado por trabajadores de seguridad que llegaron incluso a utilizar escudos protectores. Los trabajadores señalan que estos actos violentos son constantes y piden de nuevo más medidas. Cristina, vamos a poner números, vamos a dimensionar estas circunstancias. En Extremadura hay en este momento 43 menores cumpliendo medidas judiciales por comisión de delitos en la región. 30 de ellos lo hacen internos en el centro Marcelo Nesi. Y los 13 restantes se encuentran ubicados en 3 viviendas destinadas a menores con medidas judiciales. Unas viviendas y centros que atienden educadores sociales que en estos momentos se reúnen con la ministra de Juventud e Infancia en Madrid, Nora Moreno. A las 12:30 ha comenzado una reunión telemática entre la ministra de Juventud e Infancia y el Consejo General de Colegios de Educadores Sociales. Le van a trasladar a la ministra su preocupación y condena por lo sucedido en Badajoz. Denuncia al Consejo también la falta de medios técnicos y económicos de los servicios de acogida y de reforma de los menores. Una precariedad, dicen, que desprotege tanto a los educadores sociales como también a los menores. Denuncian que al tener los gobiernos de las comunidades autónomas estos servicios externalizados, la calidad de la atención es peor y se pone en peligro tanto a los profesionales como a los menores. Por eso piden más recursos a las administraciones públicas y a las empresas a las que encargan que gestionen estos centros. Bueno, pues ya están viendo que lo que sabemos hoy, bueno, esa reunión que está en marcha y también este menor de 15 años que habría protagonizado un nuevo incidente en el Marcelo Nesi. Así es. Siendo muy cautelosos, primero porque la noticia acaba de salir y eso es. Confirmar los hechos, aunque la compañera ha dado muchos detalles del mismo. Yo me fijaría en una cuestión, y los que llevamos en esto mucho tiempo, y más aquí en Extremadura, sabemos que en el centro de menores Marcelo Nesi se han sucedido cuestiones de este tipo porque al final estamos ante jóvenes que tienen problemas, ¿no? De muchos tipos. Pero ha intervenido un vigilante de seguridad o varios, y han frenado ese intento de agresión, que es la gran diferencia con lo que ocurrió hace exactamente 8 días, donde esa educadora estaba sola y desamparada. La diferencia a lo mejor entre un centro abierto y un centro cerrado, ¿no? Yo he intentado esta semana hablar también con algunos especialistas, ¿no? que han tratado a este tipo de chicos, claro. Y como tú has apuntado ahí, que me he quedado con la cifra, la gran mayoría va al Marcelo Nesi, que tendrá sus problemas. Acordaros cuando incluso se filtraron vídeos de falta de seguridad de chicos y tal hace 5 o 6 años, ¿no? Pero eso se puede atajar, en principio, con más vigilantes, etcétera. Será una cuestión presupuestaria o de organización. Pero hay fiscales y hay jueces que intentan dar una oportunidad antes de entrar en este centro que, vamos a hablar un poco más claro, es una cárcel de menores. Es una cárcel de menores. Bueno, pues intentan, aquellos chicos que todavía no han pasado esa frontera, intentan dar una oportunidad, pues que vayan a institutos. Aquí en Mérida ha estado en un colegio, uno de los menores, en esta causa. Se le intenta dar una oportunidad para intentar todavía no pasar esa frontera. Bien, si tú metes un vigilante de seguridad en esos pisos, ya estamos en una cuestión muy parecida al Marcelo Nesi. Y entonces, en esa frontera es en el caso que nos estábamos moviendo, porque además los hechos graves sucedieron en la última fuga, cuando se fugaron primero a Mérida, a pasar los carnavales, y luego ya se liberaron a Villafranca de los Barros, donde, pues entre otras cosas, robaron en un bar. Es decir, es una cuestión compleja.
Y hace falta soluciones, ¿verdad? Hace falta medidas, pero para ponerlo todo encima de la mesa no todo es tan fácil, porque es un asunto yo creo que muy complicado y difícil, porque tampoco se puede condenar desde mi punto de vista, y aunque sean culpables cuando lo sea y cuando exista el juicio, pero aquí hay muchas cosas más que analizar. La educación, lo que han vivido, el contexto yo creo que es muy amplio y no hay una medida clara y fija para decir ya tenemos una solución a este asunto. No. ¿Qué hacemos con los menores que cometen este tipo de delitos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la sociedad con ellos? Yo creo que esa es la gran pregunta. Yo creo que el problema es que esto es la punta del iceberg, de un melón que no se ha abierto y que por una desgracia y por la muerte de una persona que no se tenía que haber llegado a ese punto, se ha abierto. Y es la parte, entre comillas, y lo pongo siempre muy entre comillas, positivo, ¿no? Vamos a aprender de lo que ha sucedido para intentar que no vuelva a suceder. La agresión que ha habido si se confirma, ¿no? Insisto, comparto con David, es un intento de agresión. El intento de agresión que ha podido, seguramente, como han comentado la gente que trabaja en Barcelonesi, se da muy a menudo. No es noticia, porque no es noticia, claro. Ahora es noticia por las circunstancias que pasaron la semana pasada, seamos honestos y también hagamos nosotros el mea culpa como medios de comunicación. Quiero decirte, muchas veces ese es el problema, que hasta que no sucede una desgracia de este tipo no damos voz a algo que se lleva demandando no meses, años, porque yo conozco a gente que trabaja en Barcelonesi y lleva muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas carencias que puede ser por presupuesto, puede ser por organización, pero está claro que si se incrementan ayudarían. No es solución, pero es ayudar, es intentar que la cosa mejore. ¿Por qué? Porque, como dice David, hay unas circunstancias de estos menores que hay que atender y hay que intentar estructurar como sociedad. Porque sale ajeno ya la parte familiar, ya es la sociedad la que se tiene que hacer responsable a través de los servicios jurídicos, a través de los jueces y los fiscales, pero lo que hacer debe estudiarse, yo creo, de forma individualizada, porque creo que cada caso es un mundo. No todos los casos son iguales y aquí la generalidad... Eso decían los expertos con los que hablábamos la semana pasada. De hecho, había jueces de reconocido prestigio que nos decían estos chicos no tenían que haber vuelto, después de haberse fugado, a ese piso tutelado. Ahora, la Fiscalía de Menores, ¿qué tendría que hacer en este sentido cuando ha habido un nuevo incidente dentro del Barcelonesi? Porque al final es quien pide las medidas cautelares al juez, a la jueza. Me parece que está aislado ahora mismo. Sí, eso es lo que nos ha contado la compañera desde Badajoz. Claro, ¿a dónde lo llevamos ahora? Claro, que ya no hay más, no hay más allá. Lo quedamos aislado del resto de menores en el centro, porque ¿qué otra medida se puede tomar? ¿Devolvérselo a los padres? Inviable. Tampoco, inviable. A la espera, además, de un juicio, cuando sea. Por asesinato, además, no es un juicio ahí por un delito menor. Por no andar también, yo acabo de hablar con un abogado ahí en los pasillos, por no andar, pero estos chicos tienen también otro problema que se derivó, o al menos en algún caso, durante el fin de semana donde ocurrieron los hechos que estuvieron en Villafranca. Es decir, hay que ser prudente. Pero bueno, estuvieron en contacto con el mundo de la droga para quedarnos ahí. Ahora están dentro. En principio no pueden consumir. Y eso deriva, yo no soy especialista, pero en adultos y en menores, me imagino, deriva en un problema. Porque hablas de un problema de adicción, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho, que yo, bueno, estoy muy prudente, ¿no? En un problema de adicción. Eso tiene que ser tratado. Claro. Eso tiene que ser tratado por especialistas, por médicos, por facultativos, por... Pero entiendo que la propia institución ya cuenta con ello. Claro, pero que eso produce mentalmente, es a lo que voy, un problema en estos momentos. Y no estoy justificando agresiones, ni mucho menos lo que ocurrió... Claro, que la justificación pero que hay que tratarlo. De la adicción para una agresión o un intento de agresión... Claro, lo que quiero decir es que no los podemos, desde mi punto de vista, no los puedes abandonar. O sea, ¿dónde los llevamos ahora? ¿Dónde los recluimos? Con 5 policías. Yo sigo apostando por incrementar los recursos. Y los recursos se refieren tanto a temas de seguridad como temas de más trabajadores sociales, como terapeutas, psicólogos, psiquiatras, médicos. O sea, incrementar los recursos. Si no allí físicamente, sí una vía de conexión para que haya determinados profesionales que una vez a la semana o 2 veces a la semana vayan a los centros para atender en todas las vertientes, que seguramente los hay, pero nos hay que incrementar la dotación, incrementar, si va 1, pues que vayan 2 o 3, porque está claro, por desgracia, que esta situación, nuestros jóvenes ahora viven una circunstancia en una sociedad que nada tiene que ver con la de hace 20 años. Nuestros 15 no eran los 15 de ahora. Exactamente. Lo decía el otro día el fiscal de menores, hablando de la ley del menor, ¿no? De la modificación de esa ley del menor. Evidentemente hay que revisar los procedimientos, hay que revisar los protocolos, hay que revisar la ley y hay que revisar los recursos. Y si necesitan más recursos, pues dotarlos. Y si hay que revisar la ley. Y
minimizar o bajar la edad legal para hacerte responsable como un adulto de según qué tipo de delitos, pues a lo mejor hay que verlo. Porque está claro que si tienes edad para ciertas cosas, tienes edad para asumir consecuencias también. Entonces, ahí eso es el debate que está encima de la mesa. Yo lo único que pido es rapidez, porque ya vamos tarde. Yo creo que vamos tarde. Creo que ha sido un problema que estaba ahí. Con respecto a Belén, vamos muy tarde. Bueno, con respecto a Belén ya vamos. Pero es un problema que estaba ahí que no quisimos ver como sociedad, generalizo como sociedad. Desde la parte política, la parte judicial, la parte comunicativa, todos, nadie lo vio. Bueno, cuando se filtró ese vídeo que he dicho yo, ahí sí hubo una semana donde todos pusimos la lupa, hubo entrevistas, algunas manifestaciones que luego ha habido de sindicatos y trabajadores, pero pasa la actualidad y vamos a otra cosa. Lo que pide es rapidez y operatividad, y creo que debemos darnos cuenta de que a veces tenemos que ir por delante y no por detrás. Ahora mismo la sociedad está globalizada, la sociedad tiene acceso, los jóvenes tienen acceso a una serie de cosas y eso hay que regularlo sí o sí. Y insisto, creo que vamos tarde y que no tendríamos que ir a la cola de un asesinato, ¿no? Hablabas, Ana, antes de que en el Barcelonesi, bueno, pues que se habían sucedido más incidentes de este tipo. El intento de agresión de la educadora que les estamos contando pues ha sido el incidente más grave que se ha producido en el Barcelonesi este fin de semana, pero el sindicato Uso denuncia varios altercados en los últimos días. Uno, el más gordo, es que ha sido el intento de agresión a una educadora. En este caso, en uno de los módulos, el interno se ha lanzado directamente gritando a agredir a la educadora. Y gracias a que estaba cerca un vigilante de seguridad, un compañero, ha conseguido interceptarlo y llevarlo a la habitación. Una vez en la habitación, el interno ha empezado a romper la ventana y a sacar algún tipo de objeto, que claro, al no saber lo que era, porque parecía largo, los compañeros han tenido que hacer uso de los escudos de protección e intervenir con el interno para llevarla a otra zona de aislamiento. Bueno, pues uso de los escudos de protección, incluso dentro del Barcelonesi. Pero si tenemos problemas con las prisiones de adultos, si no nos llegan cada cierto tiempo en Badajoz, en Cáceres, y no hablo ya a nivel nacional, donde también se suceden los problemas, es decir, evidentemente que falta una revisión, como decía Ana, completamente global. ¿Cómo chicos que en clases habitualmente o en las familias con ese tipo de edad nos plantean, no de este tipo, pero pues son adolescentes, ¿cómo no lo van a hacer recluidos todos en un centro? Pues evidentemente. Entonces, que haya agresiones o que la normalidad o la regularidad no lo justifican los hechos. Es que yo creo no justifica los hechos, pero que eso ocurre, evidentemente que ocurre y que va a seguir ocurriendo, salvo que pues en vez de 2 o 3 vigilantes, no sé los que habrá por turno, porque haya 8, que en vez de 5 educadores allí en el centro, pongo un número, haya el doble. Esas son las medidas que hay que tomar. Que si pidiéramos los informes de agresiones del Barcelonesi de los últimos 5 meses, pues, seguramente nos asustaríamos. Exacto. Seguramente nos asustaríamos. O sea, insisto, ahora tenemos el foco puesto y por eso lo sacamos, porque ha sucedido esta desgracia, porque se ha sesgado una vida. Pero yo creo que esta situación viene de muy atrás, no solo en el Barcelonesi, insisto, si está el Ministerio hablando con los trabajadores sociales, porque es un problema nacional, que ahora mismo ha salido como un corcho a la superficie. Y vamos a intentar que se busquen soluciones para que no vuelva a suceder lo que sucedió el domingo pasado. Vamos a ver en qué queda esa reunión en el Ministerio con los colegios de educadores sociales y lo contaremos aquí, claro. Vamos a cambiar de asunto porque por tercera vez el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres quiere optar al Princesa de Asturias, de Cooperación Internacional, un certamen al que se presenta a propuesta de la Academia Europea de Juste y con el respaldo del Ayuntamiento cacereño y de las principales instituciones de la región. Además de más de 20.000 firmas, en su aval también décadas de investigaciones, cientos de patentes y un prestigio científico reconocido en todo el mundo. Una de las instituciones que promueve la candidatura del Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres es la Fundación Academia Europea de Juste. Vamos a saludar ya a su directora, Juan Carlos Moreno. Bienvenido a Hora Extremadura. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué decidís proponer el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres al Premio Princesa de Asturias? Pues porque consideramos que es un acto de justicia. Tengamos en cuenta que la salud es quizás el principal derecho de las personas. Sin salud no hay nada. Y para que haya salud tiene que haber una sanidad universal, que sea de todos. No todos los países pueden permitirse una sanidad para todos, y por eso hace falta centros en el mundo que promuevan, reciclen y pongan al día a todos los investigadores y hagan posible esa salud y esa sanidad para todos. De los pocos centros que hay en el mundo tecnológicamente avanzados, uno está en Extremadura, está en Cáceres, que es el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Son.
que ha recibido a 31.059 investigadores en sus 37 años de vida, que ha recibido investigadores de 108 países de todo el mundo, teniendo en cuenta que según la ONU en el mundo hay 195. Por esos 195, 108 han venido a Extremadura. Por tanto, como la Academia Europea Iberoamericana de Yuste es la institución extremeña más volcada en la cooperación internacional, pues consideramos que de justicia se reconozca a este centro, que además de ser internacional es extremeño. Entiendo que por eso se ha cambiado, ya se ha presentado el Centro de Cirugía de Mínima Invasión a los premios Princesa de Asturias en 5 ocasiones, pero en la categoría de investigación científica. Ahora va por la categoría de cooperación internacional. Vaya, que me he quedado atascada. De cooperación internacional, estamos hablando todo el tiempo de esto. Es que no le faltan razones, que las tiene todas. No le faltan razones, ni investigación científica, ni en cooperación internacional. Lo que pasa es que consideramos que, por eso que he dicho anteriormente, por ser una entidad que desde esa España, que llamamos España más vaciada, una ciudad de poco menos de 100.000 habitantes, puede llegar a todo el mundo. Eso sí que es cooperación internacional, porque lo hace de una forma casi altruista, formando investigadores de países que de otra forma no se podrían formar. De hecho, hay muchos que vienen de Iberoamérica, ¿la gran mayoría o no? Bueno, viene de todo el mundo, de Iberoamérica viene muchísimo, de África también viene mucho, de Asia también, de Europa, por supuesto, de Estados Unidos. Es que realmente yo creo que no hay un lugar en el mundo con un prestigio tan grande como nuestro Centro de Cirugía de Mínima Invasión. Pues eso es lo que yo decía, que razones no les faltan. Eso. Vamos a saludar ya al director científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión, Jesús Usón de Cáceres, Francisco Miguel Sánchez Margallo. No sé si nos escucha ya. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, perfectamente. ¿Qué tal ustedes? Entiendo que contentos con esta nueva candidatura al Princesa de Asturias, ¿no? Sí, pues evidentemente es una buena noticia que ayuda, como bien comentaba el director de la Academia de Yuste, a difuminar, a difundir nuestro centro y también nuestra región. No os pilla de nueva, ¿eh? Es la 8ª candidatura, es la 3ª vez. Lo hablábamos aquí en la mesa con Juan Carlos, en cooperación internacional, pero ya hubo 5 en la candidatura de investigación científica y es que razones no faltan. Sí, bueno, como bien comentaba anteriormente, la proyección del centro, un centro ubicado en Extremadura, ubicado en la ciudad de Cáceres, la proyección que tiene internacional y las colaboraciones que mantiene el centro con entidades, con hospitales, con universidades, con profesionales de la sanidad de todo el mundo, yo creo que es muy interesante, más proviniendo de nuestra región, es un foco pues de difusión de la imagen de Extremadura al resto del mundo muy interesante. Ustedes ya son referentes, son pioneros, pero ¿qué significaría conseguir este galardón, el Princesa de Asturias? Pues básicamente reconocer la trayectoria, reconocer la labor de más de 35 años, enfocado fundamentalmente a la formación sanitaria de alto nivel, específicamente en un principio en la cirugía de mínima invasión. Tenga en cuenta que cuando se inauguró el centro, estamos hablando de los años 1990, ya comenzó a trabajar en un área que ya preveíamos que iba a ser un área muy relevante dentro del ámbito médico, como era la cirugía mínima invasión, y en todo este recorrido de los 30 años el centro pues ha ido incorporando nuevas líneas de trabajo. Actualmente estamos muy involucrados con todo lo que es la robótica quirúrgica, la inteligencia artificial, que se habla tanto cada día, la impresión 3D, la bioimpresión. Entonces es un centro que intenta aportar su granito de arena dentro del ámbito sanitario, dentro del ámbito quirúrgico, tanto la formación de profesionales sanitarios como la investigación biomédica y aspectos que no son tan conocidos, pues por ejemplo trabajando con las industrias o con la industria farmacéutica o con las empresas que desarrollan tecnologías, empresas pues asiáticas, empresas de Estados Unidos, que vienen a la ciudad de Cáceres a desarrollar, a evaluar, a validar sus productos. Bueno, ahí tienen un ejemplo, el robot que se está utilizando y que aparece en la imagen es un robot italiano cuya validación para el mercado americano se está realizando en el centro de cirugía. Por tanto, es un centro que tiene una proyección internacional muy interesante, no solo
para los profesionales sanitarios, sino también para el mundo empresarial, para empresas que desarrollan tecnología y que bueno, se prueban en Cáceres y finalmente pues pasa a utilizarse en el entorno sanitario, es decir, cualquier dispositivo médico que nos puedan colocar, un marcapasos, un stent o el propio robot que vemos en la imagen, son testados, son evaluados, son validados bajo normas regulatorias en la ciudad de Cáceres, en el centro de cirugía, para posteriormente poderse utilizar en un entorno sanitario. Nos hablaba sobre la inteligencia artificial, que es algo como que nos llama mucho la atención, pero también estáis avanzando en la cirugía en remoto, ¿no? Para poder operar desde distintos puntos del mundo y que sea eficaz. Efectivamente, uno de los proyectos más interesantes, y de hecho estamos preparando un gran proyecto desde el centro de cirugía donde se combina las conexiones con nuevas tecnologías como puede ser la 5G o la 6G. Ya se ha hecho alguna experiencia en China, que hemos sido observadores de la experiencia y queremos trasladar un piloto aquí al centro de cirugía con el apoyo del Ministerio de Ciencia español, utilizando, pues, como comentábamos, las nuevas tecnologías de comunicaciones 5G, 6G para poder manejar sistemas robóticos a distancia. Ya se están y todo parece indicar que en un futuro no muy lejano va a ser posible manejar este tipo de dispositivos. Pues el personal sanitario, el cirujano puede estar físicamente, pues por decirle algo, en Madrid y estar manejando un dispositivo en la ciudad de Cáceres y yendo mucho ya la experiencia que le comentaba en China, la posibilidad de utilizar robots duales, es decir, que dos cirujanos, dos expertos puedan utilizar el mismo robot y sin necesidad de estar físicamente en el mismo lugar que el paciente. Parece que estamos teniendo algún problema de sonido viéndole a usted. Vamos a hacer una última pregunta, si le parece, se la va a hacer nuestro compañero David. Sí, muy rápida, muy buenas tardes. Quería volver al premio. Con la experiencia que tienen de haberse presentado antes, ¿cuáles son los requisitos o qué maneja el jurado para decidir qué nos faltó, le faltó en otras ediciones? Y la pregunta yo creo que es más importante, si yendo ahora de la mano de la Fundación, de la Academia, estamos más cerca de conseguirlo. Es decir, y por no seguir más, si lo comparamos con los Oscar, y no quiero banalizar, depende también de las otras candidaturas, de lo bueno que sean, de si hay lobbies, no sé, ya por preguntar de todo, ¿no? ¿Cuáles son las claves? Bueno, a mí realmente pues se me escapa y cuáles pueden ser las claves. Evidentemente pues entiendo que las entidades que se les conceden los premios, como todos conocemos y podemos ver cada año, son entidades de reconocido prestigio, entidades que llevan desarrollando su labor en muchos casos pues mucho más tiempo que el centro de cirugía y cuyo impacto pues puede tener un impacto también social importante. Nosotros, bueno, pues yo creo que es interesante ir de la mano de la Fundación la Academia Europea de Juste, como bien comentaba su director, también su labor y su proyección internacional y sobre todo en Sudamérica es muy interesante. Y bueno, pues otras candidaturas, yo desconozco cuáles son las candidaturas que se puedan presentar este año, pero evidentemente tenemos, si echamos la vista atrás y revisamos todos los años a qué entidades se conceden los premios, pues todas cuentan con las suficientes garantías y la solvencia y tienen más que merecido el apoyo que han considerado. Lógicamente hay que competir. La candidatura está presentada, los méritos del centro, como hemos ido comentando, pues son excelentes y muy interesantes dentro del ámbito de la salud y bueno, esperemos que haya suerte. Francisco Miguel, los méritos no pueden ser mejores, no tenemos ninguna duda. Gracias por habernos atendido, que haya muchísima suerte, que tenga buen día. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Pues están encantados desde el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de ir de la mano de la Fundación Academia de Juste. Y nosotros de ir con ellos también. Tienen además un respaldo de la ciudadanía porque hay unas 20.000 firmas que han firmado para que esté esta candidatura. Instituciones como el Ayuntamiento, otras instituciones que también quieren que se dé este prestigioso galardón. Es un Princesa de Asturias. Sí, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana extremeña o español, me refiero especialmente a los extremeños, pueden apoyar la candidatura hasta el día 27 de marzo. Es muy fácil, hay ¿Dónde lo hacemos? una página web, www.candidaturaccmiju.com. Del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. Efectivamente,
Hay un pequeño formulario, solamente se pide pues los datos identificativos, se apoya la candidatura y ya llevamos más de 20.000. Que es un buen número, pero no estamos todavía satisfechos. Queremos que hasta el 27 de marzo haya muchos más extremeños que apoyen esa candidatura. ¿Quieres preguntarle algo a Juan Carlos? Pues, ¿cómo se llama? Te toca, Ana, perdona. Venga, Ana. Yo, lo primero, daros la enhorabuena tanto a la Fundación Academia Europea de Yuste como al CCMI. Creo que sois dos referentes para Extremadura a nivel nacional, internacional y vamos, planetario ya. Yo creo que tenéis eso ahí, a vosotros y a todos los equipos. Pero me gustaría saber si tenéis, imaginemos que conseguimos el Princesa de Asturias para el CCMI. ¿Hay en Extremadura alguna otra entidad que también se pudiera considerar que tiene esa relevancia para poder optar a este tipo de premio o a otro? Estoy convencido de que sí. Lo que sucede es que la Academia Europea Iberoamericana de Yuste se dedica al tema de las relaciones internacionales. Y dentro de las relaciones internacionales en Extremadura consideramos que la pionera, la más valiosa, es el Centro de Cirugía de Mínima Invasión. Por eso es por lo que le hemos apoyado, sin desmérito seguro que otras candidaturas en otros premios, dentro de los premios Princesa de Asturias, en otras categorías seguro que hay extremeños y extremeñas que lo merecen. Bueno, pues ya sabéis, si conseguimos que ojalá sí, optemos a otras candidaturas con otras entidades o otros organismos de Extremadura, porque sería siempre una buena noticia. Hacemos una lista, seguro que sale mucho. David, ¿algo más? En esa línea, o sea, ¿los extremeños somos conscientes de lo que tenemos? Que es mi pregunta, tanto con respecto a la propia academia como por lo que se va a trabajar ahora. No sé si soy el más indicado para responder esa pregunta porque hablo un poco en carne propia. Exacto. Pero sí me gustaría que los extremeños conocieran más tanto el Centro de Cirugía como la Fundación Yuste. Yo creo que son dos entidades que gozan de un prestigio no solamente nacional, sino internacional importante, que deberían ser orgullo de Extremadura. Yo creo que de hecho son orgullo de Extremadura, pero intentamos siempre mejorar y llegar a excelencia, tanto el Centro de Cirugía como la Fundación Yuste. ¿Y la Fundación Yuste en qué está trabajando ahora, en esa cooperación internacional? Bueno, nosotros no paramos, tenemos más de 100 actividades en todo el año. Quizás lo más relumbrante sea el Premio Europeo Carlos V, que ya está está a la vuelta de la esquina. El 9 de mayo, queda menos de 2 meses y estamos ya en capilla. ¿Cómo lo lleváis este año? Tranquilos, ¿Sí? Bien, confiado en que va a salir todo bien. Ese día sí que es el epicentro Yuste de Europa. Sin lugar a dudas, siempre digo que, por ejemplo, cuando le dimos el Premio Europeo Carlos V a Angela Merkel, pues esa noticia abrió los noticiarios en todas las televisiones alemanas por la noche. En términos económicos, ¿cuánto cuesta eso de imagen de Extremadura? Muchísimo. Bueno, ¿cierto? Sea quien sea, no sabemos todavía quién va a ser la persona o la institución premiada. Y si lo supiera, no sé si nos lo diría. No, evidentemente no. No, sabía yo que no. Pero si quiere darnos una pista, No. ¿Ya hacemos una quiniela? No, ni debo, ni puedo, ni quiero. Pues esperaremos entonces al 9 de mayo. Gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Director de la Fundación Academia de Yuste. Bueno, pues ya veis, candidatura de los premios Princesa de Asturias del Centro de Cirugía de Mínima Invasión. Yo estoy encantada, yo creo que es que estoy encantada. Es que estaba explicándolo y a mí es que me parece alucinante lo que hacen. O sea, me parece, dice la IA, me parece sorprendente que se pueda hacer una operación a control remoto. Me parece sorprendente que haya aparatos que ya te hagan la operación de una forma menos invasiva. Es que me parece, de verdad, es una cosa que a mí personalmente me supera, ¿no? O sea, les vamos a desear toda la suerte del mundo y que, por supuesto, que sigan avanzando en esa labor que hacen de investigación científica. Y lo va a conseguir, y lo vamos a conseguir. Y lo vamos a conseguir, dice David. Sí. Bueno, pues esta semana la ministra ha convocado a las eléctricas en medio de la crisis de las nucleares y de su posible prolongación de la vida útil. De momento, hoy está en Bruselas defendiendo las renovables. A la entrada del Consejo de Ministros de Energía, la ministra ha insistido en que de cara a la guerra de Ucrania, la Unión Europea necesita una seguridad energética y en que para ello es clave no solo la resiliencia de las infraestructuras, sino también la autonomía energética, en la que dice es fundamental la apuesta por las renovables. Solo de pensar en defensa, en esa visión antigua, ¿no?, de las guerras del pasado, sino pensar en defensa desde el punto de vista de máxima seguridad. Seguridad ante la emergencia climática, con infraestructuras resilientes, con ciberataques que también son posibles y cada vez aparecen y se afloran más, y evidentemente con una apuesta por una autonomía estratégica en Europa y evidentemente en España, con esas renovables que son a menor coste y un recurso que está plenamente disponible.
Y también en Bruselas se reivindicará hoy la energía nuclear. La plataforma Sí Almaraz está viajando en este momento a la capital comunitaria para pedir la continuidad de la central. Alcaldes y trabajadores de la zona explicarán a las instituciones europeas que la permanencia de la actividad en la nuclear garantiza el futuro socioeconómico de la comarca, la seguridad energética del país y la atracción de nuevas inversiones que necesitan de energía estable y continua las 24 horas del día. Vamos a defender la continuidad de nuestra central, que creemos que es necesaria para Extremadura y para España. Viajamos con la intención de llevar más allá de la frontera nacional el mensaje de la continuidad de la central nuclear de Almaraz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Convirtiendo y convenciendo a los eurodiputados de que Europa tiene que tomar medidas en el asunto energético de España para cambiar una política energética la cual nos arrastraría a una injusticia social en Extremadura. Nuevos pasos para evitar el cierre de Almaraz. Hoy la plataforma está en Europa. Escuchábamos a la ministra y yo creo que se me ha venido a la mente el refranero español, que es muy sabio, de vestir a un santo para vestir a otro. No, renovables sí, nucleares sí. Yo creo que son absolutamente compatibles porque además las energías renovables en estos momentos, yo no digo dentro de 10, 15 años, 20, pero en estos momentos no garantizan el suministro a nuestro país, no lo garantizan. Entonces, solo por una cuestión de consumo ya ahí habría una razón. Y dos, solo hay que ir a la zona. A Navalmoral de la Mata, toda la comarca de Almaraz, escuchar a los vecinos y luego se nos cae la boca con la España vaciada. ¿Qué hacemos? ¿Por qué se nos van nuestros jóvenes fuera de nuestra región y de otras y buscan los polos más urbanos? Bueno, pues este es un claro ejemplo, es absolutamente compatible, son seguras, no han dado ningún problema. Y termino, cuando tú vas conduciendo y vienen todos los coches de frente, yo al menos me planteo que me he equivocado en la calle de dirección. Bueno, pues toda Europa, por no irnos más allá, en el mundo, pero fundamentalmente Europa, que son nuestros vecinos, que estamos aquí al lado, están girando en sus políticas. Yo no digo que en el 19, en el 18 tuviéramos esa visión, pero pasó. Tuvimos que hacer frente a una epidemia, vimos cómo no podíamos ni hacer mascarillas en nuestro país y por llevarlo a otro sector. Es decir, yo no creo en que tengamos que ser políticas de autoconsumo, que es lo que está haciendo, por ejemplo, el señor Trump. O sea, los mercados abiertos, pero una cosa es esta y otra cosa es que no tengamos capacidad de maniobra. Y España, desgraciadamente, no la tiene muchos factores. Y en una que tenemos, que puede ser la energía nuclear, pues también vamos a replegar. Yo no lo entiendo. Yo es que creo que hay que revisar las políticas de energía de las decisiones que se tomaron en un momento que no se han cumplido en este. Se está revisando con el tema del coche eléctrico. Se impuso que tendría que ser en el 2050 todos los coches o la mayoría de los coches tenían que ser eléctricos y ya lo están modificando porque están viendo que no puede ser. Por muchos motivos, porque son caros, porque no hay lugares para recargar, es complicado, tal, porque necesita la energía, que ya sabemos lo que está pasando. Por tanto, creo que se puede revisar a todos los niveles y además incluye otro factor a los que ha comentado David, que es el tema de la seguridad. O sea, ahora mismo con la guerra de Ucrania tenemos que tener seguridad, la ministra lo ha dicho, en tener un consumo garantizado para nuestro consumo. Creo que es absurdo decir por un lado que tenemos una contradicción. Claro, que tenemos que garantizar nuestro consumo y claro, sí, para mí es una contradicción lo que está diciendo, porque las renovables no van a cubrir lo que va a dejar de fabricar la central nuclear de Almaraz si cierra. No lo van a cubrir, lo siento, por mucho que quieran. Por tanto, dejémonos ya de tanta, ahora me reúno, ahora no me reúno, ahora hago... Oye, que no pasa nada por rectificar, que no pasa nada por escuchar y que si evidentemente las eléctricas, que son las dueñas de la central, aprovechan como entidades privadas que son para reclamar una serie de medidas para renegociar cosas que se han puesto en marcha a raíz de esto, pues oye, también es entendible. Pero por favor, miremos en lo global. No estemos, muchas veces me da la sensación que estamos ahí con la línea corta y tenemos que abrir a la línea media y a la línea larga, porque si no vamos a tener un problema real, un problema que se va a acrecentar con lo que está pasando con el tema de Ucrania y con Estados Unidos. Es que se va a acrecentar. Por tanto, no pongamos palas, como decimos, traviesas a nuestras propias ruedas, ¿no? Vamos a cambiar de asunto porque el Gobierno y las comunidades autónomas también han hablado hoy, pero de inmigración, y ha sido en la conferencia sectorial. Aunque no formaban parte del orden del día, como telón de fondo de este foro, se han colado dos asuntos. El nuevo reparto de menores no acompañados desde Canarias y Ceuta o ese pacto PSOE-Junts, un pacto que otorgaría a Cataluña competencias como la tramitación de permisos de residencia o las devoluciones de extranjeros con entrada prohibida en España. Este acuerdo tiene en contra a Partido Popular y a Vox. Sobre los temas incluidos en agenda, la situación migratoria
migratoria actual, la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo o el nuevo reglamento de extranjería que se firma en mayo. Una reunión por la que hemos preguntado a los partidos políticos aquí en Extremadura. El PP acusa al Gobierno central de causar un problema si cede a las comunidades autónomas competencias en materia de migración, algo que también piensa Vox, aunque asegura que el PP acabará firmando todo lo que le proponga Sánchez. Mientras PSOE y Unidas por Extremadura, ¿qué creen? Pues que el PP solo quiere tirar piedras al Gobierno central. Quien tiene que poner todos los recursos y tiene que hacer una política de inmigración es el Gobierno de España. Un Gobierno de España que no está realizando una política migratoria ni a origen ni en frontera, y tenemos un problema importante, y que lo que quiere es repartir el problema enfrentando a comunidades autónomas. El PP de Extremadura vive en una incoherencia permanente. ¿Con qué objetivo? Con salvar a Guardiola. Y ellos consideran, que nosotros también lo consideramos, que las migraciones son una política nacional y de Estado. Oiga, la comunidad autónoma debe contribuir a la solución de las políticas de Estado. El PP no esperamos nada de ello. El PP firmará cualquier cosa que le pongan por delante con tal de evitar que le llamen racista, incluso poniendo en peligro la seguridad en muchos lugares de España. Estamos muy cansadas del paripé, del espectáculo lamentable que hace el Partido Popular con todo, con absolutamente todo, simplemente por atacar al gobierno estatal. ¿Qué os parece? ¿Con qué declaraciones empecemos? Es que la verdad es que yo no sé. Yo es que hace 5 meses Marlaska en el Congreso de los Diputados dijo que esa competencia no se podía ceder de ninguna de las maneras, que era una competencia estatal. Y de repente se puede ceder y de repente se puede hacer. Es que al final me da la sensación de que el problema que estamos teniendo es que estamos supeditados a 7 votos y esa formación que tiene esos 7 votos hace y deshace en este país, con lo cual yo ya no entro ni siquiera a lo que opina cada partido, entro ahí. Es que no se puede consentir, y es mi opinión, que 7 votos, ni 7, ni 3, ni 4, ni 5, condicionen a un país o las decisiones que se tienen que tomar. Si eso no era compatible de cederse porque era del Estado, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada, solo ha cambiado que se necesitan los 7 votos otra vez más. Es que yo voy en tu línea, o sea, vale, se cede. ¿Solucionamos el problema de fondo? No solucionamos el problema de fondo y esa es la gran clave. Y lo hemos visto anteriormente con el tema del Marcelo Nesi, desgraciadamente. Primero, son menores, por lo tanto hay que tener ya mucho cuidado. 2, si se llevan las competencias Cataluña, eso no son comportamientos estancos, es decir, ahí debe haber cruce de datos entre comunidades autónomas, porque un menor se puede ir a otro lado, vemos cómo están llegando, entonces se necesita la colaboración de todas las comunidades autónomas, todos estamos en el mismo nivel informático, presupuestario, de policía, no, porque en muchas comunidades autónomas afortunadamente no hemos duplicado las competencias y aquí no la tenemos. Quiero decir que el problema es mucho más de a corto plazo, como tú decías, tenemos problemas de inmigración desde hace mucho tiempo, pero no por la propia inmigración en sí, ni por los resultados que contrae, sino que hay que darle una solución incluso europea, porque somos frontera en el sur con África. Por lo tanto, debe ser una solución global. Cierre completo, es que claro, luego vemos las declaraciones, todo el mundo exagera. Cierre completo de fronteras, pues claro que no, claro que no, claro que no. Apertura total de fronteras, claro que no. Que las competencias del Estado cada vez tengamos menos, esté todo troceado, que prácticamente no existe Estado ya en nuestro país y que lo controlen las comunidades autónomas, tampoco no, porque si esa fuera la solución, pues vamos a afrontarlas todas las comunidades autónomas. Se necesita una coordinación, ¿no?, dentro de todas las comunidades autónomas, pero si y vamos quedaría fuera Cataluña de esa coordinación. Vamos a plantearla a todas las comunidades autónomas. Estamos hablando de que el sistema sanitario que está en manos de las comunidades autónomas debería tener de una dotación informática común a todos, porque no puede ser que una persona se cambie de región, tenga una enfermedad y no puedan acceder Eso hablaba el otro día García Page con respecto al software en sanidad. Vamos antes de terminar a conocer los últimos datos del barómetro del CIS que acaban de salir, que lo acaban de publicar. El PSOE vuelve a estar en cabeza, aumentando su estimación de voto hasta el 34,5%, un punto por encima del mes anterior. La ventaja con respecto al Partido Popular sería de más de 5 puntos. Los populares obtendrían un 29,2%, que se recupera ligeramente después de haber alcanzado su cota más baja en lo que va de legislatura en febrero. Vox retiene la tercera plaza por delante de Sumar y de Podemos. Titular cortito de este barómetro del CIS de hoy. ¿Os sorprende? No, porque es el CIS de Tezanos y desgraciadamente nos tiene acostumbrados, pero el problema es que no es una empresa privada, que la pagamos entre todos
y que aquí, presuntamente, hay una malversación de fondos públicos para favorecer a un partido político que además yo creo que ni le favorece. Eres de los que piensa que se cocinan los datos. Hombre, pero es que no hay ninguna empresa privada que dé estos resultados, pero ni ahora, ni en los últimos 6 o 7 años. Luego llegan las elecciones y el revolcón es tremendo. Es que no ha acertado nunca. Y estamos hablando de un responsable público, que maneja fondos públicos. Entonces esto deja de ser una broma, en mi opinión, porque los datos que están ahí es una broma, porque si hubiera alguna otra encuesta de una empresa privada que más o menos se acercara, pues podremos decir, oye, hay un ajuste de datos, pero esto es que deja de ser una broma para que yo creo convertirse en un problema de manipulación política, sin duda. Yo creo que el problema es que ha perdido credibilidad, sinceramente. Cuando hay tanta diferencia entre unas encuestas y otras, y la encuesta del CIS, que supone que es la oficial, tantísima diferencia, evidentemente va perdiendo credibilidad. Puede pasar una vez, puede pasar 2 veces, pero es que, como dice David, lleva pasando mucho tiempo. Por tanto, además yo creo que hace flaco favor al gobierno, sinceramente, porque al final la gente no se lo cree. Claro. O sea, la poca gente que lea estas encuestas... Ya no es el ámbito periodístico, sino que ha trascendido a la ciudadanía. Sí, la ciudadanía ya no echa mucha cuenta. Además, la ciudadanía está esperando llegar a la hora de votar. O sea, sinceramente. Incluso creo que a la gente que le puedas preguntar, esta encuesta o encuestas privadas, muchas veces dice una cosa y luego va a hacer otra. O sea, quiero decirte que las encuestas también hay que hacerle un caso relativo. Pero sin duda, y a las privadas también, sin duda. Pero esta diferencia entre unas y otras hace que la gente diga, bueno, yo ya cuando... Bueno, traeremos el próximo barómetro a ver si seguís pensando igual o no. Gracias por haber estado esta mañana en Hora Extremadura.